Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Este fin de semana hicimos una transmisión especial con Proyecto Ciudades sobre las elecciones en Brasil, la segunda vuelta, el segundo turno, como dicen ellos, y uno de nuestros aliados, colaboradores, fue el periodista Mariano Vázquez, argentino él, pero cuasi integrante de Proyecto Ciudades. El día después de las elecciones, de eso vamos a hablar con Mariano Vázquez, ¿no, Diego? Exactamente, fue una jornada muy intensa la que se vivió ayer en Brasil y que por supuesto para tener las primeras impresiones directamente desde Brasil es que queremos conversar con Mariano el día después de lo que fue esta victoria de Lula. ¿Cómo andas, Mariano? Gracias por este ratito que nos regalás. No, por favor, hola, ¿cómo están ustedes? Lujo, contentísimos. Sí, no es para menos, realmente ha sido una victoria heroica. Exacto. Real. Cómo se vivió la jornada de ayer? Que bueno, mientras lo íbamos siguiendo a través de distintos medios, a través de la cobertura que vos nos facilitabas también desde allá, desde Brasil, nos daba la impresión de esto de estar el país completamente movilizado, ¿no? En las calles, a la expectativa de todo lo que estaba ocurriendo. Sí, había mucha expectativa de la gente, fue muy fuerte aquí el día anterior, el día sábado, la caravana, la caminata por la victoria que encabezó Lula también, y por las calles de Sao Paulo, con una movilización de una magnitud que esta zona del centro del país, la zona del estado de Sao Paulo, ha votado, lo hizo en esta elección, lo hizo en octubre, también lo hizo en el 2018, e históricamente por la oposición al PT. Y en este caso el bolsonarismo se viene haciendo fuerte, viene creciendo, y esa manifestación fue muy importante y mostró también una movilización popular, porque yo ayer califiqué la victoria de Lula como homérica, ¿no? Porque realmente hace 3 años Lula estaba preso, eh, como él mismo como él mismo señaló en su discurso. Quisieron enterrarme vivo, quisieron destruirme políticamente, y para mí esto es como una resurrección. Y también es una resurrección para el pueblo brasileño, porque fueron 4 años muy duros, 4 años donde se normalizó el autoritarismo y la violencia, y lo fuerte es ver bueno, que una gran parte de la sociedad apuesta a esa violencia. Así que la expectativa es que Lula realmente pueda lograr llevar un poco de mediación a a este empate catastrófico que vive Lula, porque me parece que este dato es fundamental. Lula subió 3 millones de 3 millones de votos respecto a la primera vuelta, siendo el presidente más votado de la historia, pero Bolsonaro subió 7 millones de votos respecto a la primera vuelta. Eh, y también es una porción de votos muy fuerte. Me hace acordar un poco a la elección de Estados Unidos, aunque fue aquella fue holgada, en la que Biden se convierte en el presidente más votado, pero con esa cantidad de votos que recibió Trump, también fue una elección que marca que el trumpismo y el bolsonarismo, más allá de las derrotas de sus líderes, están como una fuerza política presente, y que no se puede soslayar del panorama político. Mariano, cada vez está pasando más esto de los países divididos en dos. Hace unos años lo veíamos en Venezuela, por ejemplo, con Chávez, y no nos imaginábamos que esto iba a pasar en países como Uruguay o como ahora está sucediendo en Brasil. ¿Tenés alguna teoría en cuanto a esto? Sí, me parece que es acertado lo que decís, Fernanda, porque
como vos bien decir, Uruguay, la diferencia entre la calle Pou y Martínez no llegó ni a un punto, fueron centésimas. Y recordemos, lo mismo pasó en Perú con Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Lo mismo sucedió en Colombia con Petro y Hernández. Eh, son, son momentos en los cuales lo que yo observo es que el centro político está desapareciendo y a producto de una derecha muy radicalizada que se ha convertido en un fenómeno mundial. En Europa ya observamos a la ultraderecha gobernando solo o acompañado en muchos lugares, y creo que la victoria de Trump empoderó a esos sectores que antes creo que estaban silenciados, que sentían un poco incluso de vergüenza de admitir que su ideología política, aunque no sea una ideología, sino su postura, es la intolerancia, es el racismo, la misoginia, el odio contra las diversidades. Y ahora, como han tenido líderes que lo expresaron públicamente, lo han explicitado, han realmente salido del pozo del cual estaban metidos. Creo que yo estuve aquí en las elecciones de 2018, asistí a marchas de bolsonaristas y bueno, lo veo en Argentina, lo he visto en otros países de América Latina, en Bolivia lo vi también, eh, y es que ellos expresan sus posturas políticas mediante el enojo. Eh, Uno veía, por ejemplo, siempre las marchas de los partidos de izquierda, de las organizaciones de izquierda, y en general lo que se observa es alegría, es entusiasmo, es música, etcétera. Y uno va a las marchas de la derecha y lo que observa es mucho enojo, mucha bronca. Y cuando aquí te hablan de Lula o del PT, el antipetismo es muy fuerte, el antilulismo es muy fuerte, le han inculcado en la cabeza la cuestión de la corrupción, de una serie de estímulos negativos muy asociados al rol de las redes sociales y de los medios de comunicación. Eh, Lamentablemente estamos, siento yo, en una época mucho más cercana a la Alemania de 1930, para ser específicos 1933, que a la que se alumbró aquí en la década, al fin de la década del 90 y principio de los 2000, con una serie de gobiernos progresistas que realmente arrasaron en las urnas y tuvieron gobiernos muy extensos que mejoraron la vida de las personas. Entonces creo que es muy fuerte cómo han logrado tomar de esos gobiernos algunas partes y estigmatizarlos para llegar a tener que grandes capas de la sociedad odien de esta manera, porque el vehículo que tienen es el odio realmente, y lo expresan en explicitar muy fuertemente todos sus prejuicios que antes tal vez lo decían solamente en la mesa familiar o con los amigos. Eso es verdad, Mariano. Y que hayas traído el enojo a la mesa o a esta charla, me hace acordar que no hace mucho tiempo tuvimos una linda charla con un uruguayo que se dedica a los jingles y nos decía que el jingle de la campaña de Luis Lacalle Pou era un jingle desde el enojo, desde los tonos que usaba en la música, desde, bueno, el discurso, la letra, y no era un jingle alegre, ni era un jingle de emoción, sino que era un jingle que iba desde el enojo, que el enojo es lo que lleva a ese tipo de votos. Eso es súper interesante de analizarlo, pero bueno, es otro tema. Mariano, ganó Lula. ¿Haddad? ¿Qué pasó? No, no, Haddad perdió. Realmente, en líneas generales, se mantuvieron los porcentajes de la primera vuelta, con la diferencia que Lula subió en el nordeste. Realmente el nordeste hay que agradecerle lo que hace por la democracia en este país, los sectores más de donde viene Lula, además, los sectores más eh, luchadores, la clase trabajadora, los migrantes internos que han hecho Brasil, que han construido Brasil.
las zonas más condenadas siempre por los gobiernos centrales. Eh, pero no ha ocurrido que Haddad pueda darlo vuelta. En un momento las encuestas, que es un tema también para hablar, lo habían acercado en esta última semana y generó mucha esperanza, sobre todo porque el candidato bolsonarista realmente, bueno, a veces me cuesta entender cómo personajes tan estrafalarios, tan brutos, puedan tener tanta aceptación, ¿no? Y es fuerte ver eso, a mí me resulta bastante fuerte, pero claramente en Brasil la principal fuerza de oposición política hoy, a partir de hoy, es el antipetismo. Eh, realmente es lo que marca también el terreno en el cual se va a disputar esta situación, eh, y veremos, la incógnita también es, Bolsonaro obviamente no va a dar ningún tipo de mensaje, pero bueno, ¿qué pasará con esta transición de 2 meses hasta el 1 de enero? ¿Facilitará o no la transición entre los equipos de gobierno? Em, es una pregunta también sobre eh, qué aparecerá del modo Trump en Bolsonaro y si lo moderarán sectores políticos afines que ya, como el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, que salieron a felicitar a Lula, a hablar de respetar los ganadores, incluso algunos pastores evangélicos, una pastora evangélica con mucha ascendencia en el bolsonarismo, dijo, bueno, esta es la decisión de Dios y bueno, ojalá que el próximo gobierno pueda pacificar el país. Bueno, hay una serie de mensajes, me fue muy importante, más allá de que eh, geopolíticamente lo que haga Washington siempre es perjudicial. Me parece que Biden salió tan rápido a reconocer la victoria que también ahí desactivó, igual que Bill Lincoln, el jefe del Departamento de Estado, esas señales, Macron también, esas señales también son importantes. Parece que obviamente Bolsonaro estaba muy deprimido, y las imágenes que se veían de las manifestaciones bolsonaristas, sobre todo en Brasilia y en Río, eran bastante elocuentes, gente que se sentaba a rezar colectivamente o llorando, una serie de situaciones bastante fuertes de ver. Ahora, Mariano, esto que vos nos señalabas con respecto a la respuesta de Bolsonaro, bueno, respuesta que en realidad todavía no existe, era justamente, ¿no?, una de las principales incertidumbres en lo previo a las elecciones, de, bueno, especular cómo iba a ser, por un lado, su respuesta personal y por otro lado, la respuesta institucional de cara a facilitar no solo el proceso de transición, ni que hablar, que es como desde un lugar más pragmático, pero sino desde el lugar simbólico de este traspaso democrático del poder, o si va a tomar una postura trampista de estar, bueno, diciendo que esto fue un fraude, que no hubo transparencia. ¿Cómo es el escenario que se plantea ahora? Sí, en Bolsonaro lo personal y lo institucional se diluyen porque no es un presidente que no respeta la investidura, las formas, los protocolos que exige el cargo que tiene. Entonces, no esperemos una respuesta institucional de Bolsonaro. Bolsonaro se comporta como un mentiroso compulsivo, patológico, que ocupa el sillón presidencial de uno de los 10 países más importantes del mundo, y eso es muy peligroso. Lo primero que decir es que, bueno, evidentemente ha quedado muy golpeado él y su sector porque no salieron a decir rápidamente la cuestión del fraude, más allá de, obviamente, los sectores más enfervorizados del bolsonarismo, que sí lo hicieron en redes sociales, que eso era bastante esperable. Pero el bolsonarismo, digamos, el núcleo duro de Bolsonaro, sus hijos y algunos de sus ministros no salió a decir nada. Eh, y no va a decir nada, es decir, no va a haber una felicitación, una aceptación de la derrota. Eh, en principio, pedirle
pedirle que diga algo, eso no ocurrirá, y a lo sumo lo hará si recibe unas presiones de sectores importantes para que lo haga, lo hará alguien cercano a él y no él. Sí, la pregunta sobre la transición es importante porque eh, a Lula le interesa mucho porque para esta elección, que muchos dicen que es la elección donde más recursos del Estado se utilizaron, eh, se utilizaron fondos reservados, parece de manera, eh, pero escandalosa, a tal punto que el propio ministro de Economía, Paulo Guedes de Bolsonaro, ya hablaba de muchos recortes para el 2023 para tapar ese agujero. Eh, así de, Así de espantosa es esta situación. Así que el PT, por lo que anduve hablando ahí con algunas personas del partido, eh, estaría incluso pensando si no hay voluntad de transición entre los ministros salientes y los entrantes, entre los equipos políticos. El objetivo será judicializar la transición. Recordemos que además Bolsonaro, una de sus últimas acciones como presidente fue establecer un secreto, aquí se le dice un sigilo sobre las acciones del Estado por 100 años, o sea, aquí estará ocultando ahí Bolsonaro. Así Claro. que Lula tendrá serán 2 meses para estar muy atentos, muy atentos. Hay que ver también sectores muy ultras del bolsonarismo, como sectores, por ejemplo, de los empresarios camioneros, que yo no descartaría que puedan hacer cortes de rutas en protesta. Son sectores eh, que lo han hecho ya varias veces, aquí contra Dilma Rousseff sobre todo, Sí. que le recuerda mucho a lo que padeció Salvador Allende en Chile también. Eh, Así que, sobre todo la policía, yo creo que las Fuerzas Armadas le han parado el carro por las informaciones que he recibido estas últimas semanas con algunas aventuras bastante estrafalarias de Bolsonaro. Ujú. Mariano, está claro que Bolsonaro no pensaba perder. No pensaba perder. Desde el momento nos damos cuenta que a las 7 de la tarde, cuando ni siquiera se habían abierto el 60 y pico por ciento de las urnas, él ya sabía que no había ganado y se fue a una casa de campo, no dio declaraciones, como bien decías, no aceptó la derrota, pero tampoco llamó ni siquiera personalmente a Lula, como se acostumbra, aunque no sea en la prensa, para decirle, bueno, ganaste, o no creo que lo felicite, pero además hubo algunas situaciones bastante turbias en la tarde, sobre todo con la Policía Federal, y que después la Globo denunció que había sido arreglado con Bolsonaro este tema de evitar de que la gente llegara a su circuito de votación a emitir su voto. ¿Eso cómo se charló en Brasil? ¿Eso se habló? Mira, respecto a lo primero, como que formalmente los presidentes reconocen los candidatos reconocen al ganador, bueno, Bolsonaro no va a ocurrir. Te doy un dato de color. Bolsonaro reconoció a Joe Biden, 38 días después de haber ganado. Sí. Ah, Eso es Bolsonaro, no existe la institucionalidad. Él es un ex capitán del ejército que además fue apartado del ejército de manera escandalosa por cometer eh, actos que se consideraron delictivos. Él tiene esa nostalgia de haber quedado fuera del ejército tan joven. Eh, es muy fuerte. Y respecto al accionar de lo que se conoce aquí como la Policía Rodoviaria Federal, que sería la policía de carreteras, eh, fue muy grave lo que ocurrió. Lo- y además me parece que eso también fue un golpe para ellos porque eso se descubrió muy rápidamente. Eh, el propio círculo de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, Flavio, que bueno, también son correa de transmisión de lo que piensa su padre, eh, salieron a desmentir, dijeron que ellos no tuvieron nada que ver,
bueno, que lo que estaba haciendo la policía era defender la ciudadanía del crimen, a transportistas que cometían delitos, cosas, bueno, estupideces, pero lo cierto es lo que se había acordado entre el gabinete del odio, que es un gabinete donde están pocos ministros y la familia Bolsonaro, es tratar de interceptar en las zonas donde se había demostrado que Lula le había ido muy bien, había tenido la mayor ventaja, sobre todo en el nordeste, que impedir lo que se debe hacer en Brasil en un domingo de elecciones, que es garantizar transporte gratuito. Eh, Eso empezó a ser denunciado muy fuertemente en las redes sociales, eso obviamente adquirió una situación nacional, se hizo una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral, y Alexander de Moraes, el presidente, lo llamó al director general de la Policía de Caminos a que cese con esa situación. Eh, no sabemos cuánto influyó en votos, cuánto pudo haber sido la diferencia de Lula si esta acción no se hacía, pero tal vez algunas centésimas ha influido. Pero bueno, este director general de la policía, además había posteado en sus redes el que se llamó a votar a Bolsonaro, es decir, eh, Bolsonaro tiene una base muy fuerte en la fuerza de seguridad, eh, son mayoritariamente bolsonaristas, eh, lo sentían como su gobierno y eso es una situación a tener en cuenta, a estar atentos. Brasil no ha tenido, bueno, como la mayoría de los países, no ha tenido reformas de su fuerza de seguridad y siguen siendo una policía en la cual eh, asesina a sus ciudadanos, sobre todo ciudadanos negros o favelados, de manera escandalosa, pero aquí realmente y como está ocurriendo en muchos lugares, la normalización de la violencia me parece que es un espanto, ¿no? Es un espanto. Mariano, en esto de las primeras lecturas, tras la elección de ayer, hablábamos de esta cuestión de la polarización o de división en mitades que parece confirmarse, ¿no? Como un fenómeno continental que atraviesa la gran mayoría de países. Pero además, también se puede ir trazando algunas líneas con respecto a que a la derecha explícita le cuesta mucho ser reelecta, ¿no? Si nos fijamos en los casos de Trump, de Macri, de Bolsonaro ahora, de también lo que ha pasado en Chile, ¿por qué crees que a pesar de la división, no están repitiendo las derechas en los gobiernos americanos? Me parece que hay varios fenómenos y que no solo son de qué arco ideológico se encuentre. Primero me parece que en general han hecho gobiernos malos, ¿no? Eh, mm, Quizás el de Bolsonaro podemos decir que haya sido un gobierno dual, ¿no? Que fue muy complicado en términos de su política exterior o su relacionamiento con América Latina, es decir, cambiando algunas cosas de política exterior de Estados Unidos, pero y también en política interna eh, fue muy fuerte como, bueno, expresiones de racismo, de ataques a comunidades LGTB, de la cuestión de una Corte Suprema de Justicia completamente conservadora, capaz de quitar derechos adquiridos durante mucho tiempo, pero Trump hizo una política económica proteccionista que lo llevó a tener algunos índices de empleo y de actividad industrial que fueron importantes, ¿no? Pero después, en general, los gobiernos de derecha han sido muy malos, pero me parece que también este va a ser un fenómeno que vamos a asistir ahora, que van a ser periodos políticos mucho más cortos, con muchas dificultades para los presidentes de cualquier signo político para reelegirse. Eh, esto va a haber van a ser muy complicadas las continuidades, porque los climas políticos son fuertes. Hoy Bolivia vive un clima político que hay que estar atentos. La derecha separatista del Oriente, cada vez que puede encuentra una excusa para paralizar el país y para tratar de desestabilizar gobiernos y
tuvieron un golpe exitoso en 2019. Pero a la izquierda, digamos, los periodos políticos ahora progresistas, vemos en América Latina que hay países muy importantes con gobiernos progresistas, eh, no van a ser iguales que los procesos de cambio que vivimos en los 2000, donde me parece que esos gobiernos disputaron mucho más fuertemente y unidos ciertas cuestiones de sentido, y bueno, la fundación de la CELAC, la integración regional, políticas expansionistas, de crecimiento, de industrialización en muchos casos. Me parece que los gobiernos progresistas que vamos a tener ahora van a tener mucho menos margen de maniobra y van a, incluso, hay menos tolerancia a los líderes o las nuevas figuras. Creo que va a haber muy pocas reelecciones, incluso en los países que sí tienen la opción de reelección. Creo que incluso dentro de la propia fuerza política de gobierno es muy probable que ese presidente no se reelija. Eh, es muy, este tiempo político es muy difícil y me parece que las expresiones de odio, de intolerancia, de enojo, de indignación que se hacen tan exacerbadas y que los medios de comunicación y las redes amplifican y naturalizan de una manera muy peligrosa. Es muy difícil, hace muy difícil que los procesos políticos ahora sean largos, al menos en nuestros lugares, ¿no? Eso Esto, lo veo muy, muy sí. claramente. Esto también de alguna forma tiene que hacer que los gobiernos se organicen o planifiquen sus periodos de forma diferente, ¿no? Si ya no existe esa perspectiva que estaba un poco dada, naturalmente, como vos decías, en esos gobiernos progresistas de principios de los 2000, hace que las reformas dejen de ser tan refundacionales, sino que tengan que ser mucho más pragmáticas y aplicadas en un periodo más corto de tiempo. Sí, porque además me parece que no, el margen de maniobra es muy corto, pero me parece también los gobiernos tienen que empezar a dimensionar cuál es el enemigo aquí. Cuál es el enemigo, porque eso es muy, muy complicado, ¿no? Vos fijate lo que le ha pasado a la izquierda o al progresismo en estos últimos tiempos. El enemigo, la derecha, se ha radicalizado de una manera tal que la propuesta ahora de- de los sectores progresistas es plantear la defensa de la democracia. No hay mucho más. La defensa de la democracia, pero ir a reformas profundas, no. El propio Lula, no va a ser un gobierno del PT, salió a decir, ¿no? Obviamente que él vuelve con las banderas del combate con el hambre, de la cultura, de la educación, ya habló de crear un ministerio de los pueblos originarios. Obviamente, cualquier gobierno progresista será infinitamente superior que estas expresiones neofascistas a las cuales estamos asistiendo hoy, que son realmente muy peligrosas. Pero además me parece que tenemos que replantearnos desde el campo popular cómo combatimos este nuevo fenómeno que viene creciendo, adquiere fuerza y donde nuestra racionalidad ya no sirve, pero no sirve para nada, porque eh, yo racionalicé mucho lo que para mí podía ser una segunda vuelta, porque, como lo hablé con ustedes en algunas salidas, la abstención no se va a modificar. Efectivamente, la abstención no se modificó. Es decir, el Mm. universo, el universo de votos que van a pelear Lula y Bolsonaro es de 10 millones de votos, nada más. Lo otro que dije es, no estos votos no suelen cambiar. Quien votó en primera vuelta a Lula o Bolsonaro, eso se va a conservar. Efectivamente pasó eso. Pero ¿qué pasó con esos 10 millones de votos? Que encima de los cuales 8 millones y medio eran del tercero y cuarto, que anunciaron su apoyo a Lula, y en el caso de Simone Tebet, que salió tercera y tuvo el 4%, tuvo una presencia en la campaña importante, apareciendo al lado de Lula muchísimo, encabezando incluso actos de campaña, con una fuerza en las redes sociales muy importante. Pero después observamos que de esos 7 millones de votos, yo decía, bueno, con que se vayan mitad y mitad, porque yo no creía que esos 8 millones y medio iban a trasladarse automáticamente. Yo decía, con que esto salga mitad y mitad está bien, porque se conserva el porcentaje
de primera vuelta. Y tenía cierta confianza en eso y encima las encuestas más o menos ahondaban en eso. Bueno, lo cierto es que de esos 10 millones de votos, 7 se los llevó Bolsonaro. Sí. Es decir, no importó ni siquiera que el centro político, la derecha liberal, estuviera apoyando a Lula. Es un fenómeno nuevo, entonces nosotros tenemos que dejar de pensar o de tener argumentos racionales respecto a esta situación. Tenemos que ahora empezar a pensar en la cuestión cultural, en cómo en la disputa por el sentido y en que también habrá que disputar en el terreno de ellos. Una de las personas más importantes aquí en, en Brasil en respecto a la disputa con la ultraderecha en las redes sociales es pues, un diputado que fue del PT pero que después se alejó, que se llama Janones, y que realmente fue el pavor de la derecha en redes sociales, porque terminó actuando en cierta manera con, con la misma manera que ellos. Y el otro personaje muy importante fue Felipe Neto, es un influencer, una persona que tiene, para que te des una idea, entre todas sus redes sociales, 60 millones de seguidores. Él, él fue importante en la caída del PT, no muy importante, pero él fue parte de los sectores juveniles bueno, de que Dilma era corrupta, de que el PT era corrupto, del impeachment, etcétera. Después cuando fue votante de Bolsonaro, llegó Bolsonaro, vio lo que era, se arrepintió y hizo una campaña muy fuerte y muy valiente contra Bolsonaro. Y además él se juntó con Lula, se juntó con Dilma, les pidió disculpas, dijo que lo que hizo estuvo muy mal, que su accionar permitió la demonización de la izquierda, del Partido de los Trabajadores de Dilma, y él fue muy generoso también, porque bueno, tanto Dilma como Lula lo recibieron muy cariñosamente, bueno, etcétera, y él dijo que no tenía palabras para agradecer tanto amor y fue importante lo que él hizo en redes. Y yo observé que en la tarea de redes sociales, eh, quienes fueron las espadas más fuertes no eran del PT. Llanones, Guilherme Boulos, Felipe Neto. eh, Hay que tener en cuenta esto, porque la alianza los apoyos que tuvo Lula, que no provenían del PT, eran fuertes y en su momento Marina Silva fue candidata presidencial, ella Mm. fue ministra de Lula, pero se fue contra Dilma Rousseff y obtuvo 20 millones de votos. 20 millones de votos. Impresionante. Mariano, hoy también recordamos que hace 12, 13 años Dilma asumía como presidenta de Brasil y todo lo que pasó después, esta mujer que ayer estaba apoyando a Lula y ha estado en casi todos los actos también apoyándolo. Eh, 31 de octubre, Lula también en sus discursos recordaba el 27 de octubre que él había asumido la vez anterior, todas fechas que marcan hitos históricos para Brasil. Sí, 27 de octubre fue, fue allí en el 2002 cuando Lula gana por primera vez la presidencia y además es su cumpleaños. Cumplió 77 años el 27 de octubre y bueno, sigue siendo un hito que tornero mecánico nordestino, que como en el caso de Evo Morales, su destino era más probable la muerte o la indigencia que la presidencia de la República. Por eso tiene un valor eso, y por eso digo que la victoria de Lula y lo que hizo Lula en esta campaña fue homérico, realmente cargarse eh, a su edad y con todo lo que soportó y lo que vivió y lo que le hicieron, él llamó a pacificar el país. Después de lo que le hicieron, llamó a pacificar el país. Realmente es una figura, es un estadista, es un hombre que lo que está haciendo ahora en su último tramo de su vida por Brasil en esta lucha contra el fascismo, porque estamos hablando que es la lucha contra el fascismo en su esplendor, ejerciendo el poder del Estado, nada más y nada menos. Absolutamente. Y además hay Eso una es, cosa que yo quiero destacar, que estamos hablando de un hombre que está hablando por la paz y el amor del país y tratando de tejer redes para que no haya esta división
tan radical entre dos mitades de Brasil, entre sur y norte, sobre todo, un hombre que estando preso injustamente perdió su nieto. O sea, hay que tener una situación de ganas de decir, yo quiero seguir con esto y necesito que mi pueblo no esté pasando hambre, ¿no? Perdió a su esposa también. Perdió a su esposa también. Yo, Perdió a si su fuera esposa, y su yo, esposa la diría, perdió porque, su esposa la perdió porque el accionar eh, espantoso de persecución le afectó muchísimo. Yo hablé con personas cercanas a doña Marisa, que incluso estuvieron con ella en los últimos meses y que compartieron espacios y la cuestión de sensacionalismo que se hizo acá, la cuestión del espectáculo en las detenciones, la policía allanando sus domicilios o transmitiendo en los medios conversaciones privadas de la familia, que se hayan metido con sus hijos y con sus nietos, a ella lo afectó muchísimo. Se lo transmitió a personas que conozco. Es de una vergüenza lo que hicieron. Es realmente que lo que hace Lula es esta capacidad de decir esto que te digo, de pacificar al país, de tener esa cosa en la cabeza a pesar de la infamia que cometieron, es realmente heroico, y emociona mucho porque estamos hablando, por eso digo también que nosotros tenemos que rever nuestras tácticas de comunicación, de relacionamiento político con esta derecha que es una derecha que te viene a matar. Entonces yo no sé si eh, mis herramientas políticas con una derecha que es capaz de tratar de enterrarme vivo políticamente tienen que ser las tradicionales. Yo creo que es necesario un replanteamiento sobre cómo vamos a defender a los gobiernos populares, porque ahora ellos están en la oposición y no podemos perder nuestros gobiernos. Y bien, mencionaste a Dilma. Dilma fue en los lugares donde, bueno, ella estuvo en actos y yo pude estar, por ejemplo, el sábado en La Paulista o ayer, fue de las más ovacionadas, una ovación muy fuerte, un cariño del pueblo que observa en ella una persona, una persona buena, una persona honesta, una persona que además fue torturada por la dictadura militar, fue secuestrada, y que el tratamiento que le dieron a una persona honesta realmente también, y que esas personas puedan caminar por la calle sin, sin que les haya pasado nada, es indignante. Ujú. Mariano, te agradecemos muchísimo por todo este rato que nos regalás. La mañana siguiente a la victoria de Lula, al regreso justamente de la izquierda a Brasil, una jornada que sin duda va a quedar marcada en la historia. Sí, esta fue la elección más importante del mundo, Tal cual, no tengan ninguna duda. Estamos hablando que se derrotó al fascismo en el poder. tal cual. Una es reelección así. de Bolsonaro, Muchísimas una gracias, reelección. Mariano, por esta primera vuelta y por esta segunda vuelta colaborando con Proyecto Ciudades. De nada, compañera y compañero. Un abrazo a toda la audiencia de ese hermoso proyecto que es Proyecto Ciudades. Nos reencontramos la próxima. Muchísimas gracias, Mariano. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.